Nos encontramos en el pasaje que hemos leído hace un momento en el libro de Apocalipsis. Es el libro de Apocalipsis y es el capítulo 11. Y me gustaría que pudiéramos prestar atención particularmente al versículo 11, Apocalipsis 11, aunque miramos también todo el texto que hemos leído en este capítulo 11 y el versículo 12. Leemos ahora versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Este pasado jueves, 15 de julio, se inauguró un pabellón multiusos en una pequeña localidad vallisoletana que se llama Valverde del Campo, cerca de Medina del Río Seco. Es un acontecimiento curioso por el hecho de que este pabellón multiusos se le ha puesto el nombre de Julián Hernández. Julián Hernández. ¿Quién es Julián Hernández? ¿Cómo se ha puesto ese nombre a ese pabellón multiusos? Con la aquiescencia del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Valladolid. Pues bien, Julián Hernández es más conocido entre nosotros en el pueblo evangélico como Julianillo, que murió quemado por la Inquisición española en Sevilla en un auto de fe que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1560, tras varios años en la cárcel por su labor de introducir clandestinamente en España libros que estaban prohibidos por el papado, incluida la traducción del Nuevo Testamento que había hecho nuestro Juan Pérez de Pineda, y cartas y comunicaciones entre las distintas iglesias evangélicas que existían clandestinamente en España, en lugares como Aragón, la misma Valladolid y Sevilla. La Inquisición describe a Julianillo como hereje, apóstata, contumaz y dogmatizador. Y sin embargo, en estos buenos días de libertad en los que estamos viviendo actualmente, esa población en la que nació Julianillo reconoce a esa figura histórica, nada más y nada menos que dándole su nombre al único pabellón multiusos que existe en esa localidad. Podemos mirarlo desde muchos puntos de vista, pero como pueblo de Dios tenemos que verlo desde la Escritura. Y ese acontecimiento, por tanto, nos está llamando a reflexionar sobre la providencia de Dios y el testimonio de la Iglesia. La providencia de Dios y el testimonio de la Iglesia. Un pasaje como este nos puede mostrar qué es exactamente lo que entendemos por esa providencia de Dios y ese testimonio que aparece de una manera concreta en este hecho particular que estoy ahora comentando. Versículo 11, ya lo hemos leído: después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Como dice otra traducción, Dios los revivió y se levantaron otra vez. Dios los revivió y se levantaron otra vez. ¿Qué es exactamente lo que nos está diciendo un texto como este? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar, cuando nos acercamos a la Escritura, que Dios se revela de muchas maneras. Una riqueza de géneros literarios. Es decir, la Escritura realmente es fantástica porque también nos instruye Dios por medio de la misma de muchas maneras que son creativas e incluso sorprendentes para nosotros. Unas muy sencillas, como podrían ser algunas enseñanzas que encontramos en el Evangelio o el camino mismo de la salvación, y otras que llaman a nuestra reflexión más profunda.
Uno de esos textos sería sin duda lo que llamamos la literatura apocalíptica, es decir, el libro de Apocalipsis. Este libro no debe ser leído, por tanto, como una literatura meramente narrativa, literal, de cosas que son exactamente, literalmente así, sino más bien tiene que ser entendida como, por poneros un ejemplo, un cuadro impresionista. Sabéis que en la historia del arte tenemos el arte realista, ¿no? Uno mira algunos cuadros y es exactamente una reproducción de la realidad. Sabemos que eso no es exactamente así, pero podemos de alguna manera acercarnos a esa pintura realista desde ese punto de vista. Pues bien, existe otra escuela de pintura que es la impresionista. Y entonces lo que te transmite un cuadro impresionista es, como dice la palabra, una impresión. Esto es algo así como lo que hace el Apocalipsis para nosotros. El Apocalipsis realmente es una revelación. Os recuerdo que la palabra Apocalipsis significa una revelación que recibe el apóstol Juan cuando estaba exiliado por el testimonio de Jesucristo en un escollo perdido en el Mediterráneo que se llamaba la isla de Patmos, y allí recibe de parte de Dios una comunicación por medio de símbolos, y esto es fundamental, símbolos que nos están diciendo cómo actúa Dios en la historia con respecto a su iglesia en el mundo. ¿Y cómo lo hace hasta la consumación de todas las cosas con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar a la iglesia y juzgar al mundo? Por tanto, estamos ante un lenguaje que sugiere, un lenguaje que nos muestra de una manera pictórica cómo actúa Dios en la historia. No es algo literal, sino simplemente nos está comunicando por medio de imágenes. Muchas de ellas hunden sus raíces en la revelación del Antiguo Testamento también, de cómo Dios está obrando y va a obrar siempre. Y eso es lo que debemos notar en primer lugar cuando nos acercamos a un libro como el Apocalipsis, pero en particular a un texto como este. Notad que de lo que se está hablando aquí en este versículo 11, al que queremos prestar particular atención, es de un testimonio, y esos testigos que dan ese testimonio aparecen en los versículos 3 y 4, de tal manera que si prestamos atención en primer lugar a estos versículos entenderemos muy bien de qué se está hablando. Y dice los versículos 3 y 4, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y te dice lo que son los testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué son estos candeleros? Para poder entenderlos tenemos que tener delante de nosotros toda la Biblia, toda la Escritura, manejar la Biblia. Juan supone que es así en sus lectores, o que aquellos, como en este caso, lo expliquen, pues van a darnos el sentido que tiene esto. Esos 7 candeleros son una de las llaves o claves para entender el libro de Apocalipsis, porque en el capítulo 1 se nos habla de la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es el que revela el Apocalipsis por medio de sus siervos ángeles, pero lo principal de Apocalipsis es que Cristo es soberano y aparece como tal y como el que revela a Juan. Y notad lo que dice en los versículos 12 y 13 del capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí aparecen los candeleros y Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, en medio de ellos. Y el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por tanto, está aquí hablándonos en Apocalipsis 11 de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Ellas son los testigos de los que está
aquí hablando, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que incluso podemos mirar mucho más atrás al Antiguo Testamento y sabemos que ese candelero era uno de los elementos, o lámpara también se le conoce, que estaba en el tabernáculo y en el templo. Estaba en la misma presencia de Dios e iluminaba, mostrando la realidad de lo que significa estar delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, como podéis notar, a la luz de la misma Biblia podemos entender perfectamente de qué testimonio se está hablando. Se está hablando del testimonio de la iglesia. Es curioso que se hable de dos. Alguno puede plantearse esto. Dos era el número que se requería de testigos. La palabra testigo, o que aparece aquí testimonio, tiene un carácter legal y significa realmente un testimonio que es válido. Y también es muy curioso, ¿no?, cuando leemos los 7 candeleros son las 7 iglesias. Si miráis las 7 iglesias de Asia, tan solo 2 de las 7 iglesias, y recordad que el Apocalipsis es realmente las cartas a las 7 iglesias con un añadido, que es lo que sigue a partir del capítulo 4, son solo 2 las iglesias que son fieles a Cristo Jesús y que no reciben ninguna señal de reprobación, de castigo o de advertencia de parte del Señor Jesucristo. Esmirna y Filadelfia. Hay un testimonio de la iglesia fiel que permanece en este mundo y que trae Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que habla en ese lenguaje que resulta difícil muchas veces para nosotros de entender, porque vuelvo a reiterar que solemos verlo en el sentido literal, ¿no? Simplemente cuando dice aquí, por ejemplo, en los siguientes versículos: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Y solemos pensar en términos literales, ¿no?, como si la iglesia tuviera esa forma de actuación en este mundo. Vuelvo a deciros, es importante que nos demos cuenta de que este es un lenguaje simbólico, que es lo que aquí se nos está diciendo. Tenemos que verlo, como estamos viendo constantemente, todo a la luz de todo el texto, de todos los textos de la Escritura como un todo. Y vemos en este pasaje que os voy a comentar ahora como un entendimiento erróneo, ¿no?, de lo que significa esa revelación puede estar todavía con nosotros, y sin embargo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo mismo corrige esa realidad. Me estoy refiriendo al pasaje de Lucas, ¿no?, capítulo 9, versículo 51, cuando dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? La mentalidad que tienen es la del Antiguo Testamento, la de Elías. En ese momento, en esa ocasión histórica, es exactamente así como debemos de entenderlo ahora. Entonces dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, lo que aquí se nos está transmitiendo por medio de estas palabras es el hecho de que el Evangelio siempre lleva un impacto en las personas, que el tenor general del anuncio del Evangelio es la salvación de las almas, que esto tiene que dominar nuestra forma de pensar y de actuar en este mundo. Cuando somos testigos de Cristo Jesús, el anhelo de nuestro corazón es el de Cristo Jesús mismo, el que la gente sean salvas.
lo fundamental es que ellos puedan conocer esa salvación. Nos damos cuenta de que estamos aquí para salvar a las personas, para esforzarnos, para que estas personas puedan conocer esa gran salvación que hay en Cristo Jesús. Eso es lo fundamental que está diciendo Jesús. No sabéis de qué espíritu sois, no entendéis realmente lo que significa el Evangelio, las buenas noticias de salvación que yo he traído. Pero entonces, ¿qué significan esos símbolos? Porque eso no significa que los símbolos no signifiquen algo. ¿Qué es lo que quieren decir esos símbolos? Pues bien, tenemos que verlos nuevamente a la luz de toda la Escritura y darnos cuenta que el mismo pasaje, en primer lugar, nos está sugiriendo el sentido de esa manera de hablar que tiene cuando dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, hemos dicho ya que es la iglesia del Señor, la iglesia fiel del Señor, habían atormentado a los moradores de la tierra. La palabra clave es atormentar. ¿Qué significa esto de atormentar? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Que puede ser calificado como ese fuego, como ese daño. Nuevamente tenemos que entenderlo a la luz de lo que es la práctica apostólica, lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en un caso muy concreto, en Hechos 24 y versículo 25. Dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, está refiriéndose aquí, por tanto, a lo que la labor que realiza el Evangelio en el lugar más sagrado del alma humana, que es la conciencia. Cuando se anuncia el Evangelio, el apóstol Pablo nos dice que nos recomendamos a las conciencias humanas delante de Dios. Este Evangelio dice: si crees, serás salvo. El que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio viene a nosotros, en primer lugar, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Evangelio solo puede ser anunciado adecuadamente si juntamente con las buenas noticias presentamos el hecho de que si persistimos en nuestra rebelión contra Dios hasta el fin de nuestros días, tan solo nos espera el juicio final de Dios, la condenación. Eso es lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio apela a la conciencia, porque el Evangelio nos muestra que somos pecadores, que estamos perdidos, que aunque nadie más conozca lo que hay dentro de nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos esqueletos en nuestros armarios. Todos y cada uno de nosotros hemos roto la ley de Dios de muchas maneras y nuestra conciencia testifica de esa realidad. Y el Evangelio viene a nosotros y te dice: tú eres ese hombre pecador. Y cuando estamos en ese lugar en el que reconocemos el justo juicio de Dios por nuestros propios pecados, entonces es cuando recibimos las buenas nuevas de salvación que hay en el Evangelio. ¿Qué es lo que está describiendo Apocalipsis? Está describiendo a esos hombres que permanecen impenitentes y que se alegran de que ese testimonio de la Iglesia, que ese testimonio del Evangelio se ha quitado de en medio, que no quieren oír en sus conciencias, en lo más profundo de su ser, lo que el Evangelio nos está diciendo. Tenemos que recordar, como nos enseñaba ya el gran John Stott, que en el Evangelio hay dos cosas. Hay una demanda, que es el arrepentimiento para con Dios. Dios demanda tu arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de tus pecados, tienes que reconocer tus pecados, y al mismo tiempo hay una oferta, que es el perdón de los pecados por la fe en Cristo Jesús. Y ambas cosas van juntas, la demanda y la oferta. Y esto es el testimonio de la Iglesia. Y este es el fuego que está en la conciencia de todas las personas.
que escuchen estas cosas. Pablo apela a nuestras conciencias. Solo tu conciencia sabe. Yo no lo puedo saber. Lo que estás haciendo con estas palabras que estás escuchando en este mismo momento. Pero algún día, se nos dice, en el día del juicio final se abrirán todos los libros y apareceremos tal y como somos en la presencia de Dios. Solo si te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe en el Señor Jesucristo, podrás ser salvo. ¿Lo has hecho? En la buena providencia de Dios, la Iglesia está en este lugar concreto y en este tiempo concreto anunciando la palabra de Dios, la que tú estás escuchando en el tiempo y en el espacio que Dios te ha concedido ahora. ¿Por qué enfatizo eso? Lo enfatizo porque la siguiente ilustración que nos trae Juan, nuevamente de una manera magistral, porque es un simbolismo, como os estoy diciendo, de lo que es el desarrollo de la Iglesia, ¿no?, en la dispensación cristiana, es un tiempo de silencio, un tiempo de silencio. Hay un tiempo de testimonio que trae la Iglesia, pero hay también un tiempo de silencio que está determinado por Dios también. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Lo importante es aquí que notéis cómo comienza el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. Dios tiene control de las épocas. Y el testimonio tiene un momento para darse y un momento en el que se termina. No es que en ese momento los cogieron desprevenidos, si puedo personificar a esos testigos, y los mataron. Así pasó, un accidente, ¿no? No es eso lo que está diciendo la Escritura. Es algo determinado por Dios mismo. Detrás de toda maldad humana está la soberanía de Dios, que dirige y controla todas las cosas. Como lo vemos de una manera suprema en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por hombres inicuos y que tienen toda la responsabilidad por lo que hicieron al crucificarle, y sin embargo estaba en el plan de Dios. Cuando haya acabado su testimonio, Dios tiene un plan para que su Iglesia dé testimonio en cada generación. Su declive, su desaparición, está también en la providencia de Dios. Nos damos cuenta de esa realidad. El testimonio rechazado, que es lo que aquí también está ampliando Juan en esta visión que recibe, porque hay un rechazo a ese testimonio de la Iglesia, trae tantas veces que ese testimonio por el justo juicio de Dios se ha quitado. Se lo puedo decir así. ¿No queréis oír esta palabra? Yo la retiro. Si no la recibes, la retiraré de tu vida. Llegará un momento en que no quieras escuchar estas cosas. Tremendo lo que está diciendo, pero es la realidad de la historia de la Iglesia en este mundo. Y esto aparece constantemente en las Escrituras, ilustrado, por ejemplo, en ese pasaje de Amós, capítulo 8, donde se nos dice
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Puede haber algo más terrible que eso? No tener palabra de Dios. Nos damos cuenta del enorme privilegio que tenemos, los que estamos aquí, los que estamos escuchando estas cosas, de tener con nosotros el testimonio de la palabra de Dios. Que lo tengas tú en tu vida, en este momento, en esta generación. ¿Cuándo? Ha habido siglos en esta misma nación en que ese testimonio ha sido retirado. Pusieron una mordaza en la boca de los mártires en los autos de fe de la Inquisición. Pero tú y yo podemos ahora, en la buena providencia de Dios, en estos buenos tiempos, porque son buenos, porque anunciamos libremente, como nunca antes en la historia de España, el Evangelio de Cristo. La gloria del testimonio de Cristo ha sido restaurada por la gracia de Dios a nuestra nación. Y lo del pabellón es un pequeño indicio de esa realidad. No es significativo pensar que todos aquellos que celebraron, y hubo una fiesta para celebrar la inauguración, en la que estuvo invitado todo el pueblo, el alcalde y el presidente de la Diputación y tantos, todos y cada uno de aquellos que participaron el jueves en aquella fiesta habrían sido condenados por la Inquisición, siquiera por haber mostrado una mera simpatía por Julianillo. ¿Quién ha cambiado los tiempos? Los ha cambiado el Señor, que permite que ahora su palabra corra y sea glorificada en este tiempo de testimonio, porque eso es exactamente lo que nos dice el siguiente versículo. Después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La Iglesia vuelve a traer su testimonio. Ese candelero es puesto en su lugar. Decía el gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, la historia de la Iglesia es la historia de una serie de resurrecciones de la Iglesia. Eso es la historia. Ese testimonio que es anunciado, suprimido, y sin embargo en la buena providencia de Dios vuelve a aparecer cuando Él quiere, conforme a su propósito, conforme a su buena voluntad para esta nuestra generación, para los habitantes de ese pueblo en el que nació ese mártir, que ahora ha podido recibir Biblias, recuerdos de antaño, el gran libro que narra esa historia de Julianillo y de tantos otros mártires, y han podido leer, y pueden leer estas cosas. La resurrección de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, que Dios lo vuelve a traer en su tiempo y en el espacio que Él considera. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ser testigos de estas cosas. Porque lo que el pasaje está indicando en ese versículo 11, en segundo lugar, es que Dios vindica su causa, la causa de sus testigos. Es la forma que tiene la Escritura de decirlo. Cuando dice que revivieron, quiere decir ese testimonio era verdad y soy yo, Dios mismo, el que vindico ese testimonio. El que digo esto es la verdad y ahora en mi soberanía lo vuelvo a levantar para que sea testigo en esta generación y época. La verdad de Dios no perece. La verdad de Dios es eterna. La verdad de Dios siempre recibirá el respaldo de Dios mismo. Esa es la gloria de nuestra posición. Esa es la verdad
sobre la que estamos firmes. Y esa vindicación implica el juicio sobre todos aquellos que se opusieron a la verdad, no ahora solo, sino en la historia. Y cayó gran temor, dice, sobre los que lo vieron. Ay de aquellos que se opusieron entonces a la verdad. Ay de aquellos que encendieron esas piras. Ay de aquellos que se regocijaron en la muerte de esos hombres y mujeres fieles al Evangelio. Porque Dios va a vindicar su verdad cuando Él estime conveniente. Porque lo que está indicando un pasaje como este es también la realidad de que habrá una vindicación final, que es lo que llamamos el juicio final. Es muy interesante, no tenemos el tiempo, obviamente, para entrar en todos los detalles, porque dice el versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Está diciendo, esto forma parte de la historia, del desarrollo de la historia. Si conocéis el libro de Apocalipsis, habla de ese desarrollo. No ha llegado a la culminación, pero habrá un juicio final y la vindicación de la verdad que está ocurriendo en nuestros días. En ese detalle tan insignificante, nos está mostrando que habrá un día final en el que Dios vindique esa su verdad delante de todos los habitantes de la tierra, de los que murieron, de los que han muerto, de los que moriremos y de los que estén vivos entonces. Dios hará esa vindicación, porque llegará ese día y los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios y dijeron, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El día del juicio final, el día de la vindicación final, de la gloria, de la verdad de Dios. ¿De quién ha estado de su lado? ¿Y quién lo estará por toda la eternidad? ¿De quién estuvo en contra de él? Y estará para siempre excluido de la gloria, del resplandor, de la presencia del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Esa es la gran pregunta que tienes que hacerte. Dios va a vindicar su verdad. No importa la opinión de los hombres, no importa las hogueras o el desprecio de los hombres. Dios va a vindicar su verdad. Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿No es algo maravilloso que un pasaje como este y un acontecimiento de la providencia como este, tan aparentemente insignificante, nos haga ver cómo Dios controla todas las cosas? Como la vida no es simplemente los años que tú y yo vivimos, muchas veces estamos centrados en nuestra propia existencia, como si fuera la única realidad. Pero Dios tiene en mente todas las generaciones y controla todos los actos. Y vivimos a la luz. Somos invitados por la Escritura a vivir a la luz de esa más amplia realidad. De que Dios vindica su verdad. Cuando pasan incluso los siglos. ¿No es curioso? ¿No es algo sorprendente que esa figura de ese mártir sea ahora reconocida en nuestros días, en pleno siglo XXI? ¿Qué nos dice eso de Dios? ¿Qué nos dice eso de su evangelio? Sino que es imparable. Imparable. Puede haber derrotas parciales, pero el evangelio no deja de progresar en el tiempo de Dios. Eso es lo que dice constantemente este libro y toda la Escritura. Lo hemos leído. Séptimo ángel, que toca la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, dice el versículo 15, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la respuesta final a todo. El reino de Dios, los reinos de este mundo serán del Señor Jesús. Él va a reinar sobre toda realidad. Él tiene sus tiempos. No podemos juzgar el reino de Dios por una derrota parcial o porque nuestra impresión de la historia en este momento concreto pueda ser negativa. Hay que ver la imagen completa. Como esos cuadros, ¿no? Que si te acercas demasiado, esto pasa con este arte, ¿no? No captas, pero si te alejas, habéis visto muchas veces cómo ponen estos asientos para que puedas observar el cuadro, no pegado al cuadro, sino sentado. Entonces, observas todo. Entonces captas realmente la imagen. Eso es el Apocalipsis. Somos conscientes de eso. Me gusta cómo lo pone uno de nuestros grandes poetas, José Jiménez Lozano, escribiendo sobre Kierkegaard, es muy curioso. Le dice, le escribo a Søren Kierkegaard. Las últimas noticias, disolución del mundo, mas hay aves en el cielo, lirios en el campo, no ocurre nada. Dios está en su trono, el Evangelio se está extendiendo por toda la tierra. Dios tiene un tiempo y un propósito para cada generación. Y hay un triunfo de este Evangelio porque es la verdad de Dios. El testimonio de la Iglesia. Insospechado, ¿verdad? ¿Quién podría haber pensado en algo así? En Sevilla, en 1560. Y sin embargo, Dios está por encima de todo y controla todo lo que pasa y tiene sus tiempos y sus modos de actuación. Pero sabéis una cosa, lo más importante es esto. Lo que acabamos de ver, testimonio, la muerte y la resurrección de la Iglesia, ¿a qué os suena? ¿Os suena algo? ¿Acaso los lectores de la Escritura, acaso los que conocemos y oímos la predicación de la palabra de Dios, no vemos aquí un modelo invariable de actuación divina? Nuestro Señor Jesucristo, que dio testimonio en su vida y murió, pero resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Juan está aludiendo a la exaltación de Cristo Jesús, a su ascensión. Juan está aludiendo al hecho que, al igual que el patrón que apareció en la vida de nuestro Salvador, lo mismo es la Iglesia. La Iglesia tiene sus tiempos de testimonio, pero la Iglesia también, como Cristo, lleva la cruz y muere. Pero resucita siempre y asciende y es vindicada por el Padre. Ese patrón de conducta se tiene que cumplir siempre en la Iglesia. Y es así, nos está diciendo aquí Juan, como nosotros tenemos que ver nuestras vidas y la vida de la Iglesia. ¿Acaso no lo ha aludido en el versículo 8? No podemos pasar por alto lo que dice ahí. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Lo que importa ahí es que lo que le pasó a la Iglesia es que fue tratada como fue tratado Cristo. Julianillo fue tratado como fue tratado Cristo. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Pero hay una vindicación, una resurrección de Cristo y por tanto de su Iglesia. Y hay una exaltación de Cristo que ascendió y envió el Espíritu Santo y también de su Iglesia.
Dejadme que lo ponga en las palabras de Juan Pérez de Pineda, que escribió una epístola, una carta consolatoria a esos que estaban en la cárcel de Sevilla y de la que no salieron vivos. Vuestras barbas largas y enmarañadas, vuestras vestiduras inmundas y rotas de las inmundicias de las cárceles, las mordazas que os echan, las sogas y cordeles con que os atan y los garrotes con que os aprietan. Todas estas cosas las convierte Dios en lenguas que con una grande armonía cantan alabanzas de Jesucristo y descubren que solo Él es el Señor y Redentor y que vosotros sois fieles testigos de su verdad y de su justicia. Esas mordazas se convertirán en lenguas. Y nosotros lo hemos visto en nuestra generación y en nuestros días. Aquel testimonio silenciado ahora es una lengua en esta nación, exaltando al Señor Jesucristo, reconociendo que no hay ninguno como Él. De la misma manera que la cruz sigue dando frutos después de siglos de la muerte del Señor, así también el testimonio de la Iglesia sigue dando frutos en toda época. Nuestro fruto no es solamente ahora, es lo que Dios quiere hacer con él en el futuro. Y por eso Pablo dice que nuestra obra en el Señor nunca es en vano. Tu testimonio no va a caducar nunca. Lo que hagas ahora va a perdurar por toda la eternidad. Y Dios lo va a usar en el tiempo y en el espacio, en este mundo, pero para su gloria. Cuando venga el Señor Jesucristo, para ser admirado por su iglesia y por los santos ángeles. Dios ha usado, usa y usará a su iglesia en el testimonio de la verdad del Evangelio. El Dios que traspasa tiempos y edades. El Dios que trata a su iglesia de esta manera, como lo hizo con su propio Hijo amado. He ahí nuestra confianza, he ahí nuestra gloria, que somos identificados con el Señor Jesucristo en todo. Quiera Él que, por tanto, podamos vivir a la luz de estas realidades, que podamos dar testimonio sabiendo que es Dios el que está detrás de todo y el que bendiga su causa para su gloria. Que así sea en todos y cada uno de nosotros. Amén.